Quiero presentarles, el tema es los terremotos. 3 razones por las cuales estar predicando este mensaje a nivel general. Primera razón, porque según hemos leído, son los terremotos una de las señales del pronto retorno de Jesucristo por su iglesia. Segunda razón es porque vivimos en un país sísmico. Y una tercera razón de predicar este tema de los terremotos es porque Dios en su misericordia ha revelado de que se aproxima otro terremoto para Guatemala. Y esto no para tener temor, sino para poder prepararnos, como decía el hermano pastor, de poder, y nos lleva hacia una vida de oración. Gloria al Señor. Cada vez que la tierra tiembla, cada vez que ocurre un temblor de tierra, un terremoto en cualquier parte del mundo, Dios está hablando a la humanidad entera a que nos preparemos, porque su venida está cerca, está a las puertas. Cada vez tenemos que aprender a oír la voz de Dios y verlo a través de las señales que están aconteciendo a nivel mundial. El Evangelio según Mateo 24 nos habla de varias señales, pero una de ellas, la cual vamos a enfatizar esta noche, es acerca de los terremotos. Tenemos que entonces verlo desde ese punto de vista. Cuando ocurra un terremoto en cualquier parte del mundo, que Jesucristo viene pronto por su pueblo, es una voz de alerta. Es como que como un semáforo que está dando ya la luz en amarillo, ya a punto de marcar en verde para poder nosotros, la iglesia, ser arrebatada al cielo. Y por eso debemos nosotros estar preparados cada día. Gloria al Señor. Vivimos en un país sísmico. Nuestro país, Guatemala, es atravesado por varias placas tectónicas. Las placas de Norteamérica, la de Cocos y la del Caribe. Pero que esa tiene subdivisiones, las fallas, por ejemplo, de Misco, la falla de Misco, la falla de Motagua. Hay varias fallas que atraviesan el territorio de nuestro país, son como venas más pequeñas que atraviesan el territorio guatemalteco, por lo cual lo hacen sensible a los temblores de tierra. Razón por la cual continuamente en nuestro país ocurren temblores de tierra. Y ya es normal para nosotros que hayan siempre temblores de tierra. Pero ¿qué realmente hace producir un temblor o un terremoto? Es importante tener el conocimiento a la luz de la palabra del Señor para poder tener confianza que es Dios con su gran poder que hace temblar la tierra. Lo dice el Salmo 24. Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. De manera que los científicos dicen que cuando se producen esas fallas en las placas tectónicas, es lo que hace producir un temblor y un terremoto. Esa causa, o sea, un temblor o un terremoto, a través de ello la tierra libera energía, a través de los temblores de tierra. Pero realmente hoy en la palabra del Señor vamos a ver 3 acciones de Dios que hacen temblar la tierra. Y eso nos lleva al Salmos 104:32. Encontramos la primera acción de Dios que hace temblar la tierra. Salmos 104:32. Bendito es el nombre del Señor. Salmos 104:32 dice la palabra de Dios: Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Gloria al Señor. A la mirada de Dios la tierra tiembla. La primera acción de Dios que hace temblar la tierra. Es un Dios grande y poderoso al que servimos, porque tan solamente con una mirada a la tierra, algún país de la tierra, hace producir grandes temblores y terremotos. Pero no es la mirada que dice Proverbios 15:3, que los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo a los buenos y a los malos, sino que es una mirada de Dios, pero con ira, a causa del pecado y la maldad, según Génesis capítulo 6, verso 5. De manera que es por causa de la maldad que Dios tiene que ejecutar sus juicios sobre las naciones. Pero también encontramos una segunda acción de Dios que también hace temblar la tierra. Y lo encontramos un poco adelante, el Salmos 114:7. Salmos 114:7 dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. De manera que Dios con su presencia también hace temblar la tierra. Cuando Él hace presencia en alguna nación, algún país, pero por causa de la maldad y la violencia, en ese lugar tiembla, ocurren grandes terremotos. Pero también encontramos una tercera acción de Dios que también hace temblar la tierra, y lo encontramos en el último libro de la Biblia, o sea, libro de Apocalipsis, su capítulo 16 y versos
del 17 a la primera parte del verso 19. Y la tercera acción de Dios que hace temblar la tierra es: a la voz de Dios, la tierra también tiembla. Dice el verso 17: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. A la voz de Dios, la tierra también tiembla. De manera que Dios, con su mirada, con su presencia y con su voz, hace temblar la tierra. Hace producir esas fallas en las placas tectónicas, produciendo temblores y terremotos. Algunos son destructivos, pero es por causa de la maldad en la tierra. Ahora bien, debo compartir entonces la revelación que Dios nos diera en su misericordia. La tercera razón por la cual predicar ese tema, que Dios ha revelado de que se aproxima otro terremoto para Guatemala. El 8 de mayo del 2013, del año pasado, mientras estaba buscando a Dios en oración y ayuno, en un ayuno prolongado, a través de un sueño, Dios revela que la tierra estaba temblando fuertemente. Pero cuando pasó el terremoto, porque fue fuerte y dejó de temblar, del lugar donde me encontraba, como alguien que me dijo que saliera del lugar, y al salir de donde me encontraba, de la puerta, cuando salgo de la puerta, en el lado derecho, vi a 2 ángeles con 2 trompetas. El primer ángel tenía la trompeta hacia abajo y representa el terremoto anterior del 7 de noviembre del 2012 que afectó a San Marcos, terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter, y murieron 52 personas. El otro ángel, en este momento lo pude ver y escuchar tocando la trompeta, y representa el próximo terremoto. Pero cuando dejó de tocar la trompeta, oí la voz de Dios que dijo: es segunda voz de alerta para Guatemala. Esta fue la revelación que Dios en su misericordia nos diera el 8 de mayo del 2013. Ahora bien, como referencia, el Señor, para darlo a conocer esta revelación a nivel general en diferentes municipios de nuestro país, Guatemala, que con su ayuda llevamos ya la mitad de municipios, de manera que nos lleva al año 2009 como referencia de esto, porque hay algunos hermanos que dicen, o algunos amigos dicen, hasta no ver, no creer. Y tienen una razón, en parte tienen razón, ¿verdad? Pero es importante como referencia de ello, el terremoto que afectó a San Marcos, porque tiene relación, se relaciona el uno con el otro. Del primer ángel que tenía la trompeta bajada, que representa el terremoto que afectó a San Marcos especialmente. Ese ángel, cuando tocó el ángel la trompeta, ocurrió el terremoto en nuestro país, el 7 de noviembre de 2012. Dios en su misericordia, luego de haber finalizado 3 semanas de ayuno y oración, 3 días después, Dios nos revela el terremoto que afectaría a San Marcos. No se sabía que eran San Marcos, solamente escuchamos la magnitud del terremoto, que era 7.2 grados en la escala de Richter. De manera que Dios nos reveló un 25 de junio del 2009. Esto fue predicado en diferentes cabeceras departamentales de Guatemala. También fue publicado en el periódico Prensa Libre, en página número 22 de Páginas Amarillas, del 21 de diciembre del año 2009. En casa tengo el testimonio, la prensa completa como un testimonio. De manera que no fue fácil para darlo a conocer este mensaje, pero Dios habló directamente a mi vida, razón por la cual ando con toda confianza dándolo a conocer en diferentes lugares. Y esto nos lleva, usted puede ubicar Isaías 48:6. Fue el verso que Dios habló a mi vida a través de este versículo para poder darlo a conocer a nivel general. Isaías 48:6. Y dice la palabra del Señor: lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Días después de haber recibido la revelación del terremoto anterior, estando en la iglesia, cuando se leyó este versículo, Dios habló directamente a mi vida a través de este verso.
De manera que a partir de ese momento me puse de pie desde la banca y lo di a conocer a la iglesia en la zona 8 de Quetzaltenango, y a partir de ese día en adelante lo empecé a dar a conocer públicamente. De manera que se estuvo predicando en diferentes lugares. De manera que ahora bien, en esta revelación, pues ya no fue necesario que Dios nos hablara de esta manera, porque ya Dios nos había preparado. Y como el mensaje está claro que es para toda Guatemala, esta segunda voz de alerta para Guatemala, nos hemos trazado una meta de poder llevar este mensaje en diferentes lugares, cada municipio de Guatemala. Lo hacemos públicamente y con el pueblo de Dios, como en esta oportunidad, donde Dios me da esta oportunidad de poder compartirlo con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es para que nos unamos en oración por nuestro país, Guatemala. Que oremos en primer lugar por nuestra vida, nuestra familia, por la iglesia, por nuestros vecinos, por nuestro municipio y por nuestro departamento y por los 22 departamentos de Guatemala. Para que Dios tenga misericordia de las personas que van a morir por el terremoto, que va a ser fuerte, va a ser quizás en magnitud un poco, no para asustarle, un poco mayor que la magnitud del terremoto del 76. Porque es segunda voz de alerta para Guatemala. El terremoto del 7 de noviembre de 2012 fue de 7.2 grados, del 76 fue de 7.5, solamente 3 grados de diferencia. De manera que este terremoto va a ser un poco más fuerte, pero hay dos aspectos que van a variar, va a marcar una diferencia. Y en primer lugar está que usted y yo nos unamos en clamor por nuestro país, Guatemala. Eso va a marcar una diferencia, como lo marcó, como ya tenemos un ejemplo de San Marcos. El terremoto de San Marcos estaba para más muertes, pero hubo un pueblo que creyó a la revelación, al anuncio que se puso en prensa, y nos unimos en oración por nuestro país, Guatemala. De manera que se estuvo orando, algunos ayunaron, otros hicieron vigilias, clamando a Dios misericordia, y de ello pues fueron pocos los muertos. De igual manera, este terremoto que se aproxima está para miles de muertes en Guatemala, pero depende del clamor del pueblo de Dios que ese número pueda reducirse. Dios va a tener misericordia por el clamor que hagamos, que Dios dé oportunidad a las personas que no son salvas y están a punto de perecer, y por nuestros familiares también que no son salvos, tenemos que llevarles este mensaje. De manera que oremos entonces clamando misericordia por las almas que están a punto de perecer. Y otro clamor que podemos hacer, según la palabra del Señor, orar por nuestros gobernantes, por el presidente de Guatemala. De hecho, pues debemos orar para que Dios pueda quebrantar su corazón como lo hizo con el rey de Nínive, o lo pueda endurecer como Faraón. Nuestro deber es orar para que Dios pueda hacer algo, y si no, pues no hace nada, el presidente no hace nada, pues de manera que tenemos que orar siempre por las personas que van a morir. Pero debemos transmitir el mensaje a nuestros familiares, vecinos, compartir este mensaje de alerta para que nos preparemos. Aún es tiempo de restauración para nuestro país. Debemos clamar misericordia por nuestro país, Guatemala. Que Dios salve a los que tenga que salvar. Eso es lo importante que tenemos que hacer. Pues este terremoto, la fecha no se sabe. Podría ser en este año, dentro de 1 o 2 años, en cualquier momento de aquí en adelante. Como testimonio del terremoto anterior, transcurrieron 3 años, 4 meses y 12 días. Luego del 25 de junio de 2009, cuando en su misericordia recibí la revelación. No se sabía la fecha ni el lugar del epicentro. De igual manera hoy no se sabe la fecha, tampoco se sabe la magnitud como es entonces, pero sabemos que va a ser mucho más fuerte. Pero sabemos que va a ser más fuerte, va a ser sentido en toda Guatemala. Aún el terremoto anterior, que Petén no fue afectado, ni siquiera se sintió temblor, pero ahora sí le va a tocar y va a ser afectado el Petén. De manera que la gira que hice precisamente hace 8 días, estaba también compartiendo allá en la iglesia, gloria al Señor, con mi hermano pastor también de allá hermano Haroldo, compartiendo en la iglesia en San Andrés. Estuve compartiendo hace 8 días, estuve predicando por allá, por revelación de Dios fui al Petén. No era la gira que tenía, pero Dios me llevó hacia allá con un propósito. Y yo pues tenía otra gira, y Él me dio también a San Luis, que había predicado una vez, y me lleva otra vez. Dios confirmando quizás que puede ser afectado San Luis, está confirmado que va a ser afectado Poptún, San Luis, Dolores también. De manera que, viendo la ubicación geográfica, están en línea, que colindan siempre con Belice, cerca de Belice. De manera que Dios confirmando los lugares que van a ser afectados. Tenemos confirmados a la fecha también que va a ser afectado aquí la capital de nuestro país, lo que es Cuilapa, El Progreso, lo que es Izabal, especialmente Puerto Barrios. Lo que es también este terremoto va a ser sentido también en Belice, es para Belice y Guatemala, porque Belice fue parte de Guatemala. De manera que va a ser afectado también Belice y Guatemala. De manera que es importante entonces que nos unamos en clamor por nuestro país, porque va a ser algo fuerte lo que Dios va a hacer. Pero a través de ello, no es para tener temor. Dice la palabra del Señor en Salmo 46:2. Por tanto no temeremos,
aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar. Como pueblo de Dios debemos estar tranquilos, pero tenemos que estar preparados, alertas, orando, clamando a Dios. Porque imagínense, si el presidente ahorita decretara 3 días de ayuno a nivel nacional, que él se convirtiera, como lo hizo el rey de Nínive, Dios tendría misericordia de Guatemala. Hubiera libertad en Guatemala totalmente, diera más libertad, se propagara el evangelio, aún a través de los canales de televisión, por orden presidencial. Mire, sería un cambio que Dios haría en nuestro país. La única manera de contrarrestar la delincuencia es a través de clamar a Dios. Un ayuno a nivel nacional, Dios tendría misericordia. De manera que, pero si no lo hace, lamentablemente tendrá que ser el presidente declarar quizás 3 días o más de duelo a nivel nacional cuando vea a los muertos tendidos en diferentes lugares por el terremoto. Eso va a ser, sin duda que será así, pero es importante entonces que clamemos. Y usted y yo oremos por nuestro país, Guatemala, y cuando ocurra el terremoto, si quedamos con vida, vamos a sentir quizás pesar por nuestros hermanos guatemaltecos que perderán la vida. De igual manera van a morir, pero lo importante es que habremos orado por ellos, que es la satisfacción que tendremos interiormente de poder orar por ellos antes que ocurra el terremoto. Eso es lo más importante, clamar a Dios para que Dios tenga misericordia, les dé oportunidad de arrepentimiento. Porque como testimonio de ello, también en Poptún, Dios ha confirmado que va a ser afectado incluso una hermana en Santa Elena. Dios le reveló, cuando yo prediqué en principios de febrero, llegué a Santa Elena de este año, Dios le reveló de que hace 3 días me dijo la hermana que Dios le reveló que en Poptún había sido afectado por el terremoto. Ella pudo ver calles agrietadas y destrucción, y pudo ver a una familia que es católica, que quedaron o que desaparecieron, que murieron por el terremoto, quedaron bajo los escombros. Pero de manera que ella, yo le dije que compartiera este mensaje, pero ella no lo hizo. Verifiqué esta vez, fui a averiguar esto, si había compartido, le encargué que fuera a entregar este mensaje porque provenía de Dios. Ella no entregó el mensaje, la familia se movió del lugar, se mudaron a otro lugar. De manera que solamente tenemos que orar por esta familia, porque sin duda, si la muerte Dios ha determinado que van a morir, como el terremoto va a ser en todo sentido en toda Guatemala, es independiente, aunque la persona se vaya de ese lugar, no sé por qué razón se fue, quizás alguna revelación en sueño también tuvo, se fueron, pero si han de morir, donde estén, la muerte los va a alcanzar. Solamente que oremos que Dios tenga misericordia de ellos y que ellos puedan entregarle su vida a Jesucristo. Eso es lo importante. Y aún también la familia que ha comprado ahí donde ellos vendieron también están en riesgo, y debemos orar también por ellos y Dios tenga misericordia de ellos. De manera que es importante entonces Dios confirmando ciertos lugares que van a ser afectados. El terremoto va a ser sentido en toda Guatemala. Con ello no para tener temor, sino para que confiemos en el Señor, que oremos a Él. Es el propósito de Dios. Y encontramos en ello también como una preparación del arrebatamiento de la iglesia al cielo. Es como una preparación. Dios preparando a su iglesia para el arrebatamiento. Su venida está cerca, está a las puertas. No sabemos el día ni la hora, como también el terremoto, no se sabe qué momento va a ser. Pero lo importante es que Dios nos permite escuchar este mensaje antes que ocurra, para que doblemos rodillas, clamemos, que nos preparemos, y si en ese momento nos tocara morir, pues que estemos preparados para la eternidad, que es lo importante. Dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo Jesús, y el morir para mí ganancia es. Eso es lo importante, no tenemos nada que perder. Gloria al Señor, fuertes los aplausos para el Señor. Pero también como pueblo de Dios, dice Proverbios 27:12, el avisado ve el mal y se esconde. También recomendamos en las copias de la revelación que tenemos por escrito, tener un plan de evacuación, tanto personal como familiar. Como pueblo de Dios también debemos tener un plan de evacuación. Es importante que en el momento que haya un temblor, salir, alejarnos de las paredes si tenemos la oportunidad. Si vivimos en un área urbana donde no hay posibilidades, no tenemos a un patio donde acudir, pues por lo menos tratar de poder debajo la puerta, poder abrir la puerta principal y ubicarnos ahí a la orilla de la puerta, donde podríamos estar un poco seguros, tratar de ver un lugar donde podríamos estar algo a salvo. Es importante tener ese plan de evacuación con toda la familia. Indicarle a los niños dónde deben ubicarse, alejarse de los peligros, darles instrucciones, porque muchos lo que hacemos cuando ocurre un terremoto es llamar por teléfono. Se bloquean las líneas telefónicas, colapsan las líneas telefónicas, la red telefónica. Entonces es importante un plan de evacuación. Mire, si no estamos en casa, como fue el terremoto en San Marcos, yo no estaba en casa, estaba en el trabajo, y mi esposa también. Nuestros hijos ya sabían dónde tenían que ubicarse, les habíamos indicado dónde tenían que ubicarse cuando ocurriera el terremoto. Y de hecho siguieron las instrucciones y ahí se pusieron, corrieron al lugar donde tenían que estar.
y gracias a Dios pues que no llegó a más allá, pues en Quetzaltenango no afectó casi mayor cosa. De manera que entonces es importante, eso nos da confianza, saber que nuestra familia, nuestros hijos sabrán qué hacer en ese momento. Eso da mucha tranquilidad y sobre todo la paz de Dios, de haber orado por nuestra familia, y eso es lo más importante. Eso es importante tener entonces un plan de evacuación, no porque tengamos miedo a la muerte, sino porque hay dos propósitos para tener un plan de evacuación. Número uno, porque luego del terremoto tenemos que salir a las calles. Si en nuestro hogar no hay emergencia, tenemos que ir a nuestros vecinos. Si hay emergencia, personas que están heridas, debemos ir con el mensaje. Tenemos que ir, que le entreguen su vida a Jesucristo en ese momento. Tenemos que acudir en ese momento para ganar almas para el reino de los cielos. Hay personas que están quizás entre la vida y la muerte. Tenemos que ir para que entreguen su vida a Jesucristo. Es importante que tenemos que atender esta emergencia nosotros como pueblo de Dios. Razón por la cual tenemos que tener un plan de evacuación para poder nosotros atender esta emergencia espiritualmente. Pero también, porque nosotros también, si no nos toca morir, y por no tener un plan de evacuación o por no alejarnos de las paredes en ese momento de los peligros, podemos resultar heridos, gravemente heridos. Algunas personas quedan sin brazo o sin pierna luego del terremoto. Si nos agarra bien dormidos y ya no nos da tiempo de nuestro plan de evacuación, nos puede fallar. Pero lo que no falla, como dijimos, es la preparación espiritual. Eso no puede fallar. Por eso es importante que estemos preparados. ¿Y cómo? En una vida de oración cada día. Mínimo, como pueblo de Dios, debemos orar 1 hora bíblicamente. 1 hora en adelante es válido para estar preparados, tanto para el terremoto como para la vida de Jesucristo. En cualquier momento estemos preparados y nos vamos, y el Señor viene en cualquier momento. Entonces eso es importante, una vida de oración. La iglesia primitiva, como ejemplo, Hechos capítulo 3 nos habla que se reunían de 3 a 4 de la tarde cada día para orar. Nosotros podemos variar, escoger un horario donde podemos estar en comunión con el Señor, ya sea de madrugada o por la noche. Tenemos que tener un tiempo de oración cada día para poder estar preparados. Eso es importante para que Dios pueda usar nuestra vida también. Así como Dios está usando muchas vidas, Dios va a seguir usando su vida. Si usted empieza a buscar en oración y ayuno la presencia del Señor, Dios va a usar su vida con mensaje directo, tanto para hermanos de la iglesia como amigos y vecinos. Mensajes que debemos ir a entregar de parte de Dios para poder nosotros hacer la voluntad de Dios y ganar almas para el reino de los cielos. Así que yo finalizo diciéndole que les motivo a que podamos ganar almas para el reino de los cielos. Si los que estamos acá esta noche, mire, cada uno compartimos este mensaje con nuestros familiares en primer lugar, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. De las copias de la revelación, que voy a dejar como hermano pastor 2 copias para que se puedan sacar más copias. Si usted decía, hermano pastor, quiero una de mis 10 copias, 25 copias, usted paga sus copias para poder repartir con sus familiares. Incluso se puede poner el sello de la iglesia acá para que al entregar, pues las personas van a identificar esta iglesia, van a venir a buscar luego del terremoto. Y es importante que le demos seguimiento, evangelizarlos a través de esta revelación, para que cuando esto ocurra, ir a llamarles o invitarles para que vengan a la casa de Dios, ir a llamarlos, hacerles la invitación para que vengan y entreguen su vida a Jesucristo. Dios va a salvar miles de guatemaltecos, miles de personas van a ser salvas luego del terremoto. Dios tiene su manera de obrar, de manera que muchos van a ser salvos. Viene una gran cosecha de almas a nivel nacional y un avivamiento que ha iniciado, y que tenemos que seguir buscando más de Dios para ser parte del mover de Dios en este tiempo, porque la venida de Jesucristo está cerca y Dios dando segunda voz de alerta a Guatemala porque nos ama. Debemos sentirnos felices de ser guatemaltecos, porque Dios ama tanto a Guatemala. Y de manera que Él nos está hablando, dando segunda voz de alerta para nuestro país, para que estemos preparados, para que despertemos. Y yo lo he dicho siempre, que si las personas antes, durante y después del terremoto no quieren venir a Jesucristo, o nuestros familiares no quieren saber nada de Dios, aún después del terremoto habrá un tiempo de oportunidad. Pero si no lo quieren hacer, quizás nunca lo van a hacer, porque no quedará ya mucho tiempo. De manera que es importante que nosotros hagamos entonces esta obra de evangelización antes de que ocurra, para que cuando ocurra muchos van a creer. Eso es importante hacerlo, esperando que usted y yo nos unamos entonces en oración por nuestro país, Guatemala, que es lo importante. Así pues, esto fue la revelación que he compartido con usted. Y si usted desea enviar saludos para la iglesia de Quetzaltenango, que el día de mañana vamos de vuelta, usted me levanta su mano, estaré llevando su saludo a la iglesia evangélica Pentecostés Luz del Cielo de Quetzaltenango. Gloria al Señor, estaremos llevando su saludo. Agradezco por este tiempo, por haber permitido compartir este mensaje, y dejo el tiempo para hermano pastor. Gloria al Señor.